Cuando pienso en todo lo que ocurrió, aún siento un nudo en la garganta. Jamás imaginé que la vida pudiera dar un giro tan cruel después de tantos años dedicados al sacrificio, al trabajo honesto y al amor por mi única hija, Laura. Para mí, ella siempre fue la razón por la que cada mañana valía la pena levantarse, aun cuando después de la muerte de su madre el silencio de la casa se volvía insoportable. Pero nunca pensé que un día esa misma hija me vería con desprecio, como un estorbo, como alguien desechable. La historia comenzó varios meses antes del desastre, cuando Laura empezó a visitarme menos. Antes venía cada fin de semana, traía galletas, me contaba de su trabajo en la oficina y de las ocurrencias de su esposo, Martín. Él no era santo de mi devoción, demasiado impulsivo, demasiado orgulloso, siempre hablando de negocios grandiosos que nunca se concretaban. Pero Laura parecía feliz, y eso era lo importante. Sin embargo, de pronto sus visitas se hicieron cortas, tensas. Y, lo más preocupante, venía sola. Sin Martín. Recuerdo una tarde en particular. Era un viernes cálido. Yo estaba en el jardín podando unas plantas secas cuando escuché la puerta. Laura entró con una sonrisa falsa, de esas que uno detecta al instante. «Hola, papá», me dijo, pero su voz sonaba distante. «¿Todo bien, hija?», pregunté, observándola con detenimiento. «Sí, todo normal», respondió, pero sus ojos se movían inquietos. Tomamos té en la cocina, y aunque intenté sacar conversación, ella respondía con monosílabos, mirando su teléfono. Parecía nerviosa, como si quisiera decir algo pero no encontraba cómo. Al final, se fue temprano, dejándome con la sensación de que algo grave estaba pasando. Esa sensación se confirmó días después, cuando la encontré llorando en mi puerta a las 11 de la noche. Laura abrazó mis hombros y se derrumbó, sollozando. «Papá. Martín, está metido en problemas», logró decir entre lágrimas. La llevé al sofá, le di un vaso de agua y esperé a que se calmara. Me contó que Martín había pedido dinero prestado para un negocio seguro, pero todo salió mal. No solo había perdido el dinero, sino que ahora debía una suma enorme. Los prestamistas lo presionaban, lo amenazaban. Laura estaba aterrada. «¿Por qué no vinieron antes?», le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y molestia. Martín no quería, decía que encontraría una solución. Yo nunca tuve grandes riquezas, pero sí tenía la casa. La misma casa en la que Laura creció, donde su madre y yo habíamos pasado 20 años de nuestra vida construyendo recuerdos. Jamás imaginé lo que esa noche comenzaría a gestarse en silencio, la posibilidad de perderla. Con el paso de las semanas, la situación de Martín empeoró. Dejé de verlo completamente. Laura empezó a hablar de opciones, de soluciones temporales, de sacrificios necesarios. Yo fingía no entender, porque en mi corazón me negaba a creer que mi hija, mi propia sangre, pudiera siquiera considerar lo que después haría. Un día, mientras yo salía de la cocina con una bandeja de pan caliente, escuché que Laura hablaba por teléfono en el salón. No se dio cuenta de que la oía. «Sí, puedo convencerlo. Es su casa, pero... No, no tiene más bienes». «Sí», firmaría. «Es que no entiende». «No, no quiero que lo lastimen». «Está bien, lo intentaré». Mis manos temblaron. La bandeja casi cayó al suelo. Cuando ella colgó, me miró sobresaltada, como si hubiera sido descubierta en un crimen. «¿Con quién hablabas?», pregunté. «Con nadie», respondió rápido, demasiado rápido. «Laura», insistí. «Asuntos del trabajo, papá», dijo, pero su voz tembló. Decidí no presionar, aunque algo dentro de mí empezaba a doler. Sabía que se acercaba algo oscuro, pero jamás imaginé su magnitud. Una semana más tarde, Laura llegó con documentos. Era sábado por la mañana. Yo estaba leyendo el periódico cuando la escuché entrar apresurada. Venía con una carpeta en la mano, el rostro tenso. «Papá, necesito que firmes unos papeles», dijo sin preámbulos. «¿Qué papeles?». «Es solo una autorización, cosas legales. Es para que Martín pueda resolver su problema con el banco». Desconfié de inmediato. «Déjame leerlos», pedí. Ella intentó evitarlo. «Papá, confía en mí».
es solo un trámite. Laura, he firmado suficientes cosas en mi vida como para saber que no se firma nada sin leer. Tomé los documentos. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando vi las palabras traspaso de propiedad. ¿Qué es esto? Pregunté en voz baja. Laura respiró hondo. Papá, es temporal. Necesitamos dinero urgente para saldar la deuda. Martín encontró un comprador dispuesto a pagar lo suficiente. Luego, cuando todo se arregle, compraremos otra casa. ¿Quieres que venda mi casa? Papá, no es solo tu casa. Es la casa de la familia. Y ahora la familia necesita ayuda. Sentí una punzada de traición. Esta casa es lo único que le queda a un viejo como yo, dije. Papá, no seas dramático. Podemos alquilar algo pequeño. Esto es por nuestra seguridad. Si no pagamos, pueden hacernos daño. Martín había destruido todo con su irresponsabilidad, pero ahora Laura quería que yo sacrificara lo único que tenía. Me negué. Le dije que no firmaría nada. Ella salió furiosa, dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Los días siguientes Laura no llamó. No vino. No respondió mis mensajes. Me preocupé. Intenté contactarla con amigos suyos, pero nadie sabía dónde estaba. Yo no sabía que en ese tiempo Martín y ella estaban preparando algo peor. Una tarde de martes, regresé del supermercado y encontré un automóvil negro estacionado frente a mi casa. Una mujer bajó con una carpeta en la mano. ¿Usted es don Ernesto? Preguntó. Sí. Vengo a entregarle esta notificación. La propiedad ha sido vendida. Debe desocuparla en un plazo de 15 días. Sentí que el piso se deshacía. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Leí mi nombre, el de Laura, y su firma. Ella había firmado por mí. Falsificó mi firma. Vendieron mi casa sin mi consentimiento. Fui directo a su departamento. Toqué la puerta con desesperación. Laura abrió. Me miró con los ojos hinchados, pero sin rastro de arrepentimiento. ¿Qué hiciste? Pregunté con la voz quebrada. Lo que tenía que hacer, respondió. ¿Vendiste mi casa? ¿Falsificaste mi firma? No teníamos elección, dijo, como si fuera la víctima. Martín estaba en peligro. Yo también estaba en peligro. ¿Y yo? Pregunté. ¿Pensaste en mí? ¿En dónde viviré? ¿En qué haré? Laura apretó los labios. Y entonces, con una frialdad que me atravesó el alma, dijo. Papá, eres fuerte. Puedes arreglártelas. Además, me miró de arriba abajo, no necesitas una casa tan grande. Con tu pensión puedes buscar algo. No te comportes como y lo dijo sin pestañear, como un vagabundo. Esa palabra me golpeó como una piedra en el pecho. No podía creerlo. Mi hija, mi hija. Sal de mi casa, me dijo finalmente. Necesito pensar. Me quedé sin aire. Sin palabras. Salí caminando sin rumbo, sintiendo que cada paso me hundía más. Volví a mi hogar, o lo que quedaba de él. Miré las paredes, las fotografías, el sillón donde todavía olía el perfume de mi esposa. Sabía que tenía poco tiempo antes de que los nuevos dueños vinieran a reclamarlo todo. Esa noche dormí en el sofá, mirando el techo, sin poder cerrar los ojos. Sentí miedo. Una soledad que jamás había experimentado. Y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Pasaron los días, y mientras empacaba mis cosas, encontré una caja de recuerdos de Laura, sus dibujos, sus cartas del colegio, fotos de cumpleaños. Cada objeto dolía como una herida abierta. Me preguntaba en qué momento la perdí. ¿Fue mi culpa? ¿Fallé como padre? ¿La consentí demasiado? ¿O simplemente el amor que uno da no siempre vuelve? El 10º día, los compradores llegaron para inspeccionar la casa. Una pareja joven. Me hablaron con cortesía, pero yo apenas escuchaba. Era como ver cómo alguien se llevaba un pedazo de mi alma. Ellos tenían planes, ilusiones, proyectos. Yo solo tenía recuerdos, y una hija que me había traicionado. Esa noche,
ya casi sin fuerzas, recibí la visita inesperada de Martín. Laura se detuvo en la puerta y respiró hondo antes de tocar. Su mano temblaba ligeramente, pero su rostro mantenía una expresión firme, como si viniera a imponer justicia más que a buscar reconciliación. Abrí la puerta con cautela, sin saber qué esperar. El silencio que nos envolvía era casi insoportable. Papá, empezó, pero la voz se le quebró. Sé que estás enojado, y con razón. Eres mi hija, dije, conteniendo la rabia y el dolor. Pero lo que hiciste, vendiste mi casa, me llamaste, un vagabundo. Ella bajó la mirada, y por primera vez en meses, vi una chispa de remordimiento. Papá, dijo. No lo pensé. Bueno, sí lo pensé, pero no entendí que sería tan doloroso para ti. Yo, no quería que te sintieras así. Solo quería protegernos, proteger a Martín. Me acerqué a ella lentamente, tratando de contener el temblor en mi voz. ¿Protegerlos? ¿Vendiendo lo único que tengo? ¿Sacándome de mi hogar? ¿Convirtiéndome en alguien que no reconozco frente al mundo? Mis palabras salían con dificultad, cada sílaba un peso. Eso no es proteger, hija. Eso es destruir. Laura sintió, lágrimas cayendo silenciosas por su rostro. Lo sé, papá. Nunca debí, hizo una pausa, respirando con dificultad. Te fallé, y no hay excusa. Me quedé en silencio, observando cómo su figura temblaba, cómo sus hombros caían. Podía ver el peso de la culpa que llevaba encima, y aunque eso no borraba lo que hizo, sentí un atisbo de alivio, mi hija todavía tenía conciencia, todavía sentía algo. Pasaron unos minutos antes de que pudiera hablar de nuevo. Laura, ¿sabes lo que significa perder tu hogar? Pregunté suavemente, pero con firmeza. No hablo de mudarse. Hablo de sentir que tu vida ha sido arrancada de tus manos, que todo lo que construiste, todo lo que amaste, ha sido tomado por otros. Ella asintió, las lágrimas cayendo sin control. Papá, entiendo, lo siento tanto, dijo. No pensé que fuera a dolerte tanto. Le hice una señal para que entrara. Caminó hacia la sala, y nos sentamos en el viejo sofá. Era el mismo sofá donde tantas veces la había abrazado cuando era niña, cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. Ahora el tiempo parecía invertir sus roles, yo, el padre, sentía que necesitaba consuelo, y ella, la hija, buscaba perdón. Papá, empezó de nuevo. No puedo arreglar lo que pasó con la casa, pero puedo intentar ayudarte a salir adelante. Podemos encontrar otra vivienda, puedo ayudarte a mudarte. Suspiré, mirando el vacío por un momento. Laura, no se trata de mudarse. Se trata de confianza, de respeto, de sentir que alguien me cuida y no me traiciona. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora? Ella bajó la cabeza. No sé, murmuró. Sé que rompí tu confianza, y entiendo que no haya manera de recuperarla rápido, pero, por favor, déjame intentarlo. Hubo un silencio largo. Afuera, el viento movía las hojas de los árboles, y el canto de un pájaro se colaba por la ventana. Sentí la tensión disminuir, aunque la herida seguía abierta. Dime la verdad, Laura, dije finalmente. ¿Crees que lo que hiciste estaba bien? Ella levantó la mirada, y sus ojos brillaban con sinceridad. No, papá. No estaba bien. Pero estaba desesperada. Martín, su voz se quebró. Yo, sentí que no tenía opción. No respondí de inmediato. Podía entender el miedo, pero eso no justificaba la traición. Aún así, un pensamiento cruzó por mi mente, el miedo a perder a mi hija para siempre. Laura, susurré. A veces el miedo nos hace cometer errores que parecen pequeños, pero que son enormes para quienes nos rodean. Tú hiciste uno enorme. Ella asintió, tragando saliva. Lo sé, papá. Pero quiero enmendarlo, aunque sé que nunca será suficiente. No sabía qué decir. Me sentía atrapado entre el amor por mi hija y la profunda decepción que sentía. Pero también entendía que este era un momento crítico, o nos rompíamos para siempre, o encontrábamos una manera de reconstruir algo, aunque fuera lentamente. Está bien, dije finalmente. Vamos a intentarlo. Pero necesito tiempo, Laura.
Mucho tiempo. Ella respiró aliviada, aunque las lágrimas no cesaban. Me abrazó, y por un instante sentí que volvía a tener a la hija que conocí cuando era pequeña. Pasaron los días y, poco a poco, Laura comenzó a ayudarme. Me acompañó a buscar un departamento pequeño, cerca del trabajo de mi vecino, y aunque era modesto, estaba limpio y seguro. Comenzamos a trasladar mis cosas, una a una, desde la casa que ya no era mía. Cada objeto que pasaba por mis manos traía recuerdos, y cada recuerdo dolía y consolaba al mismo tiempo. Mientras empacábamos, Laura me contaba lo que había pasado con Martín. Él había perdido mucho dinero y había empezado a desaparecer en los bares, dejando a Laura sola para enfrentar las deudas. Fue entonces que ella tomó la decisión de vender mi casa, creyendo que así salvaría la situación. No se justificaba, pero al menos comprendí su desesperación. Papá, dijo un día mientras desempacábamos libros. Sé que no fue correcto. Lo que hice no tiene vuelta atrás. Pero quiero que sepas que siempre serás lo más importante para mí. Me detuve y la miré. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de determinación. Algo en ella había cambiado, había dejado de ser la hija que seguía ciegamente a Martín y estaba empezando a recuperar su propio juicio. El día que nos mudamos, Laura me acompañó hasta el nuevo departamento. Miré la calle, los árboles, y sentí un vacío extraño. Mi hogar anterior estaba lejos, vendido por la hija que amaba. Sin embargo, también sentí una chispa de esperanza, estábamos juntos, vivos, y todavía teníamos la oportunidad de reconstruir nuestra relación. Durante semanas, Laura se dedicó a compensar sus errores. Me ayudaba con las compras, con los trámites, incluso cocinaba algunas comidas como solíamos hacer antes. Su actitud había cambiado, y aunque la herida seguía allí, su esfuerzo me daba una razón para confiar en ella nuevamente. Un día, mientras organizábamos fotos antiguas en cajas, me preguntó: «Papá, ¿me perdonas?». Suspiré, recordando la amargura de los días pasados, la sensación de traición y desamparo. Pero también recordé los abrazos de mi hija cuando era niña, su risa, su cariño incondicional. La vida nos da lecciones duras, y esta era una de ellas. «Laura», dije finalmente. «Te perdono, pero necesito que entiendas que no es solo decirlo. Es demostrarlo todos los días». Ella asintió solemnemente. «Lo haré, papá». Prometido. Con el tiempo, la relación comenzó a sanar. No era fácil. A veces, en los silencios de la noche, todavía sentía el dolor de haber perdido mi casa, y la amargura me golpeaba. Pero también había momentos de risa, recuerdos compartidos, conversaciones que fortalecían nuestra relación. Laura aprendió a ser independiente, a tomar decisiones por sí misma sin depender de Martín, y yo aprendí a soltar un poco el pasado y centrarme en el presente. Meses después, me sorprendió una llamada. Era Laura, con una voz que mezclaba emoción y nerviosismo. «Papá, he hecho algo», dijo. «Algo bueno esta vez». Me contó que había hablado con Martín, que había tomado distancia y que había comenzado a trabajar para pagar las deudas restantes sin depender de nadie más. Además, me pidió disculpas otra vez, no solo por vender la casa, sino por la manera en que me trató, por llamarme un vagabundo, y por ponerme en la situación de sentirme desamparado. Sentí un alivio que no había experimentado en meses. Era un paso, pequeño pero firme, hacia la reconciliación total. Mientras colgaba, me sentí agradecido por la vida y por la oportunidad de reconstruir la relación con mi hija. La traición había sido dolorosa, la pérdida devastadora, pero aún quedaba esperanza. Porque a veces, incluso cuando quienes más amamos nos hieren, el amor puede encontrar una manera de sanar y transformar el dolor en algo más fuerte, más profundo y más duradero. Laura y yo continuamos trabajando juntos. Cada día era un recordatorio de que las heridas tardan en cicatrizar, pero con esfuerzo, paciencia y amor, es posible reconstruir la confianza y la seguridad que alguna vez se perdió. La casa se había ido, pero nuestra familia, al final, seguía allí. Y eso, de alguna manera, era más importante que cualquier inmueble, más valioso que cualquier posesión.